Paz ustedes, hermanos, qué bendición saludarles y vámonos a la palabra viva que nos lleva al primer libro de Crónicas, capítulo 16. Es bastante interesante este capítulo, hermanos, porque finalmente el anhelo de este pueblo, el anhelo de David, por supuesto, se ha cumplido. Dice el capítulo 16, verso 1. El arca de Dios fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado. Allí la instalaron y luego presentaron holocaustos, sacrificios de comunión en presencia de Dios. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor y dio a cada israelita, tanto a hombres como a mujeres, una porción de pan, una torta de dátiles y una torta de pasas. David puso a algunos levitas a cargo del arca del Señor para que ministraran, dieran gracias y alabaran al Señor Dios de Israel. En el verso 7 dice: ese mismo día David ordenó por primera vez que Asaf y sus compañeros fueran los encargados de esta alabanza al Señor. Fíjense, hermanos, qué hermoso momento están viviendo en el pueblo. Finalmente, y después de tantas complicaciones y contratiempos, debido a la manera incorrecta de que intentaron llevar el arca del pacto, después que ellos, más bien el rey David se dio cuenta de detalles que no cuidaron, ahora él puso toda la atención para que sea de acuerdo a como Dios ha establecido. Y finalmente llega la presencia de Dios en medio de ellos, el arca del pacto. Esta arca que ha acompañado durante toda su historia a este pueblo. Ahora, hermanos, está ahí, en ese lugar que David le ha preparado, en el lugar que David ha tenido dispuesto al decir que esté entre nosotros, que esté en esta ciudad, que esté en el reino, que esté finalmente en esta capital. Y qué experiencia tan hermosa, hermanos. El pueblo se alegró porque el pueblo sabía lo que representa esta arca del pacto, que ya lo hemos comentado, estuvo mucho tiempo abandonada, estuvo mucho tiempo sin generar importancia. Saúl realmente no le daba mucho interés el tenerla ahí, pero David sí, porque sabe lo que significa, sabe lo que implica. Y finalmente, la entrada del arca en la tienda que preparó David pone fin al recorrido que se inició en el capítulo 13, cuando fueron por ella, y marca el comienzo de una nueva época, de una nueva era. Porque recordemos algo, hermanos. Los santuarios, Dios había designado el lugar donde quería que estén. Si lo recordamos, Dios había designado ciertos lugares y ahí era donde estaba el arca del pacto. Pero ahora, esta arca era llevada a Jerusalén. Ahora, la gran fiesta de entronización del arca del pacto culmina con la ofrenda de sacrificios, holocaustos. Están felices, hermanos, están llevando sacrificios, holocaustos, reconocimiento a Dios. Pero además, David bendice al pueblo. Esta es una hermosa imagen, figura, hermanos, porque un rey, pues por lo general, yo creo que en comparativa con el rey anterior, nunca habíamos visto esto. Vimos ahora a un David bendiciendo al pueblo. Vemos a un David organizando el culto. Vemos a un David también, hermanos, invitando a un banquete festivo a todo el pueblo. Entonces les dio de comer, estaban en una celebración, de verdad, hermanos. Yo creo que este es un momento histórico para el pueblo, un momento único, un momento especial, el saber que entre ellos está esa presencia de Dios, que en la capital que se ha instaurado para todo este país, ahí estará el arca del pacto. Ellos saben lo que representa. Y hermanos, es motivo de fiesta, de celebración, de regocijo. Y en el marco de la fiesta, por este importante acontecimiento, el rey David, hermanos, organiza un hermoso culto. Lo encomienda a levitas con especial preocupación por el servicio litúrgico del canto. Vemos a un David, hermanos, preocupado porque haya música, que haya cantores, que haya quien dirija la alabanza. No cabe duda, hermanos, que aquí vemos a un David, un salmista, un músico, un compositor. Vemos a alguien que está preocupado porque el culto esté bien hecho, bien organizado. Está preocupado para que este precedente sea el que marque el común de todos los demás cultos. David, y fíjate, Carita, que ahora que leo esto, creo que a veces como iglesia cometemos ¿cómo expresar esta frase?
un error, porque a veces decimos, hermanos, va a haber un culto especial y ese culto lo tratamos de organizar, pero la pregunta sería, ¿y los demás cultos ya no son especiales? A veces queremos organizar muy bien ciertas reuniones, pero ¿y los demás cultos? ¿Por qué no lo hacemos con la misma preparación, con el mismo esmero? No cada culto tendría que ser un culto especial. Yo creo que este término especial, por supuesto lo damos a entender como que es un culto con un objetivo, como que es un culto que tiene un propósito. Pero yo creo, hermanos, que todos nuestros cultos deben ser especiales, deben ser bien preparados, deben ser bien pensados, deben tener una palabra que anime, que aliente, que fortalezca, incluso que exhorte. Y aquí vemos a David. Sí, es cierto, es un momento único y especial y emotivo, pero David está diciéndoles en este capítulo, yo quiero que así como estoy organizando, así como estoy guiándoles a que hagan el culto, yo quiero que así sean todos los cultos especiales, con cánticos, con música, con alegría, con regocijo, porque estamos ante la presencia de Dios. Y yo creo que tendría que ser nuestra meta en vida, que cada culto sea especial, que cada momento de nuestra vida también sea especial ante Dios como entrega de adoración, porque finalmente todo lo que hacemos en el día adora a Dios, honra su nombre. Y aquí David deja un precedente. David dice, así como estoy organizando esta reunión, así como estoy llevando este culto, este reconocimiento a Dios, así quiero que sea cada celebración, así quiero que sea cada momento en el que vengan al santuario a adorar. Y qué hermosa celebración, hermanos, porque están cantando, y no me imagino que están así cantando como a medias, no, están clamando, están felices, están regocijados porque finalmente se cumple un anhelo, insisto en esto, no solo del rey David, un anhelo de todo el pueblo, porque recordemos algo, David les consultó, ¿te acuerdas? Les dijo, oigan, quiero hacer esto, ¿ustedes qué les parece? Y todos dijeron, pues hay que hacerlo, porque es algo necesario, y que este precedente queda para los que están viniendo del exilio, diciéndoles, es muy importante el culto, es muy importante organizarlo, es muy importante tener un santuario, es muy importante que ustedes pongan toda la atención en la adoración a Dios. Así es, vemos la importancia que David le dio al arca. Para él era un momento maravilloso, hermanos, ya que sabemos el antecedente de dónde estaba el arca, el antecedente de la poca importancia que se le había dado. Pero realmente, hermanos, aquí el libro de Crónicas relata esta historia donde hay un pueblo que regresa y un pueblo que descuidó su culto a Dios durante muchísimos años, y la razón por la que ellos cayeron en un exilio con los de Babilonia. Y cuando ellos vienen de regreso, esto que vuelven ellos a contar es para que ellos tomen en cuenta la gran importancia, pero también el gran descuido que sus antepasados tuvieron, y que muchos de ellos, pues así como dicen, pagaron también los platos rotos y vivieron en esta situación. Y a nosotros, ¿qué nos dice la palabra de Dios en nuestro tiempo? Realmente, hermanos, todos los cultos que en nuestras congregaciones se hacen son especiales, cada uno. Desde que es el día que lo recibimos, lo que es el viernes, hasta el día siguiente que termina, hermanos. Es un culto especial. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está presente en medio de nosotros. Realmente no podemos decir que hay un culto con menos o más puntos o más o menos valor. Definitivamente que no. La presencia de Dios está ahí. El arca del pacto representaba eso, esa presencia y ese acompañamiento de Dios hacia el pueblo. Y lo mismo nosotros, hermanos. No sé en qué sentir usted va a adorar a Dios cada viernes, cada sábado, el día que usted recibe este día de reposo, cómo usted delante de Dios recibe este día, porque algo que tenemos que tomar en cuenta, y es lo que Crónicas nos dice y que también nos recuerda, hay un pueblo que descuidó eso. Y hay un pueblo que no le dio la importancia, que tomó el culto como algo, pues sí, ¿no? Recordemos, hermanos, que en los libros de Reyes hubo una multitud de creencias y de cultos que ellos le daban a varios dioses. Y a mí no se me olvida cómo el libro de Reyes les dice a este pueblo, y la ira de Dios está sobre ustedes.
¿sí? Y los voy a entregar a sus enemigos. Y es por eso que esto de Crónicas, hermanos, les vuelve a recordar a esta generación que Dios le está diciendo: te estoy ayudando a regresar a esta tierra que le di a tus antepasados, pero te recuerdo que lo principal es la adoración que ustedes me deben a mí. Es el culto que ustedes deben de hacerme, porque por este descuido ustedes cayeron donde están. Y es lo mismo con nosotros, hermanos. No podemos decir que el culto viene siendo algo como nada importante. Es importante, hermano, está la presencia de Dios. En este relato que estamos viendo ahorita, es el arca del pacto donde David hace un gran festejo, diríamos así, de decir: ahora sí, ya tenemos al arca aquí. Es cierto, cometimos un error porque la quisimos traer como nosotros pensamos, pero rectificaron y ya la trajeron como Dios ya lo había establecido. Y Él manda al pueblo y que adoren esto y que adoren a Dios, que sientan la presencia de Dios. Y Dios les está dando a entender en esta parte: aquí está la presencia de Dios, tenemos que regocijarnos, tenemos que guardar todo el debido respeto y la importancia que este pueblo y que David estaba transmitiendo. Es la misma situación con nosotros en nuestros tiempos. Cuando usted esté ahí en ese lugar, en ese santuario, usted tiene que guardar totalmente una reverencia y un respeto, porque está la presencia de nuestro Dios. Y debe deleitarse y debe de regocijarse, porque este pueblo y el rey David, por ejemplo, ahí hay todo un capítulo de una alabanza donde él da la honra y la gloria a Dios, le da el lugar que Dios merece, el lugar que él tiene. Y creo que nosotros, hoy nuestro Dios nos está diciendo: ¿qué ofrenda tú me estás trayendo? Y la ofrenda que hoy le estamos dando a Dios es nuestra vida, es nuestro corazón, hermanos. Ahí está la gran importancia. Y este pueblo, Dios le está diciendo: estás regresando, dame la adoración de vida, pero sobre todo lo que más me interesa es tu corazón y tu vida. Esa es la ofrenda que necesito de ti y de mí. Y es lo mismo que hoy Dios nos dice. La ofrenda que nosotros damos, hermanos, es nuestro corazón y nuestra vida a Dios, nuestro servicio, nuestra adoración. Ahí está lo que Dios desea en este tiempo de nosotros. Entonces, este capítulo de Crónicas nos da a entender esto, hermano, la importancia del culto que tenemos hacia nuestro Dios. Así es, hermanos, y fíjense qué hermoso canto ellos empiezan a entonar, empiezan a cantar, porque dice el texto que Asaf y quienes lo acompañaban entonaron un cántico. Y este cántico, hermanos, que se describe desde el capítulo 16, en el verso 8 al 36, es una combinación de varios salmos. Es un grandioso himno de alabanza que se compone precisamente del Salmo 105, del Salmo 96 y del Salmo 106. Son 3 salmos que traen a colación y que son salmos, hermanos, que ellos toman como base para esta adoración, y que estos salmos, hermanos, cantan y expresan la maravillosa intervención de Dios a favor de su pueblo en el pasado. Pero también incluyen, hermanos, en la misma línea la nueva intervención salvífica de Dios, ahora con el traslado del arca. Esa presencia de Dios que estuvo acompañando en el desierto, que estuvo dándoles la victoria cuando llegaron a la tierra prometida. ¿Se acuerdan, hermanos, que cuando ellos iban a pelear, llevaban el arca del pacto adelante? Y ahí iba cargada por los sacerdotes, los levitas, iban cantando, mientras atrás el ejército iba. Bueno, esta misma arca, hermanos, que estuvo con ellos en el desierto y en la conquista de este territorio, de esa promesa de Dios, ahora esta arca, hermanos, estaba en la capital. Ahora esta arca estaba uniendo una nación. Recordemos, hermanos, lo importante que es esta nación, la unificación que no había habido con Saúl, pero que ahora con David todo el pueblo se une, que esta arca es un elemento importantísimo para que el pueblo pueda encontrar una dirección correcta. Ahora, el Salmo 105, hermanos, es uno de los salmos que toma como base Crónicas, y es un himno a Dios, es un canto a Dios que salva, un Dios que hace maravillas, un Dios que entregó la promesa a través de la tierra prometida. También habla de la alianza, de las promesas hechas a los patriarcas. Y hay un dato muy hermoso que ahorita voy a leer. Este salmo enfatiza algo, hermanos: la comunidad de repatriados, identificados aquí con el pequeño grupo que viene de tierra extranjera.
aquí habla de un remanente que está llegando a la tierra prometida, hermanos. No todos pudieron hacerlo, hubo una generación que murió en el desierto y esa siguiente generación llega a la tierra prometida. Y aquí está pasando algo. Recordemos, hermanos, que no todos los israelitas vinieron de golpe a volver a la tierra, hermanos, donde fueron exiliados. No todos volvieron así. Fueron grupo por grupo quienes regresaron, hermanos, a su tierra después del exilio en Babilonia y del edicto de Ciro. Recordemos que fue paso a paso y primero llegó un pequeño grupo y luego otro grupo. Entonces nos damos cuenta que aquí hay esa comparativa, diciéndoles, sabemos que a lo mejor se sienten desanimados porque no todos quisieron volver, pero con ustedes Dios va a dar la bendición como se la dio a sus antepasados cuando les entregó esta tierra. Miren cómo dice el Salmo 105 del verso 8 al verso 13. El Señor tiene presente su pacto. La palabra que ordenó para 1000 generaciones es pacto que hizo con Abraham, el juramento que le hizo Isaac. Se lo confirmó a Jacob como un decreto, a Israel como un pacto eterno, cuando dijo, te daré la tierra de Canaán como la herencia que te toca. Aún cuando eran pocos en número, aun cuando extranjeros en la tierra que andaban siempre de nación en nación y de reino en reino, Dios les entregó esta promesa. Fíjense qué comparación tan interesante. Ellos estaban errantes, ¿se acuerdan? Salieron de Egipto, andaban errantes, andaban de pueblo en pueblo, nación en nación, allí andaban ellos acampando donde llegaran, pero que finalmente llegan a la tierra prometida. Y este pueblo también estaba errante y que regresa a la tierra prometida. ¿Por qué esta promesa, hermanos? Como dice en la palabra, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eligió un pueblo y es cierto que permite que este pueblo sea aprobado, pero también es un Dios fiel a su pacto que los regresa nuevamente a la tierra que ha prometido a sus antepasados. Pero que esta arca representa eso, esa presencia, hermanos, que ha estado, que está y que seguirá estando con su pueblo, acompañando, guiando, fortaleciendo. Y saben que, hermanos, esto trasciende porque esa presencia de Dios hoy está en nosotros. Quizás ya no a través de una representación como era esta arca, pero sí está presente todos los días cuando usted se siente desanimado y de repente siente una paz. Es Dios que le está ayudando. Cuando usted se siente triste y siente que hay algo que le está consolando en su corazón, ese es Dios. Es el Dios que estuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob. Es el Dios que estuvo con Josué cuando él estuvo tomando esta tierra por herencia. Es el Dios también que estuvo en esta época de exilio y de regreso de exilio. Es el mismo Dios, hermanos, que nos regresa de nuestros desiertos y de nuestros exilios. Fíjate qué hermoso es el tomar este salmo como para decirles, es el mismo Dios que cumple sus promesas. Es el mismo pacto que Dios estaba cumpliendo. Él no se olvidó, estaba regresando toda esta generación de ese exilio, hermanos. Y Dios nunca olvidó el pacto que había hecho con este pueblo y les da la oportunidad nuevamente de traerlos a esta tierra y de otra vez empezar de nuevo. Y realmente es que tenemos un Dios que todos los días le da al ser humano una nueva oportunidad. Es su misericordia, hermanos. Como lo dice su palabra, todos los días Él renueva su misericordia para con cada uno de nosotros. Y lo mismo está haciendo con este pueblo. Le da la oportunidad de regresar. Recuerda a Dios el pacto que hizo, que tuvieron que vivir esta situación que no era de los planes de Dios, pero ellos tenían que vivirla, hermanos, porque de una u otra manera este pueblo necesitaba otra vez valorar a Dios y todo lo que Dios les había dado y que ellos desecharon definitivamente. Ahora, en toda esa vida, en todos esos 70 años exiliados en Babilonia, hermanos, y lo hemos visto en los Salmos, cómo ellos no tenían dónde adorar, y era algo que ahorita estamos viendo en este capítulo 16, la importancia del culto y la adoración a Dios, y en el exilio ellos no tenían ni lugar, no podían ni adorar, porque no estaban en su tierra, porque no tenían un lugar donde estar en comunión con Dios. Y 70 años estuvieron así, y ahora Dios les da la oportunidad de regresar y recuerda su pacto y dicen, vengan otra vez. Pero recuerden que lo principal es Él, Dios.
porque eso fue el error de ellos, haber olvidado a Dios, o haber olvidado, recordemos el templo, en qué se convirtió ese templo que fue creado, que le llevó a como 7 años y tanto a Salomón construir. Olvidaron ese lugar, lo arrumbaron como el arca, lo llenaron de cosas que no debían ellos hacer, en fin. Y este regreso Dios les dice, van a tener que comenzar de nuevo, y Dios les está dando la pauta, hermanos, porque los está regresando a una tierra que Él había prometido y se las vuelve a dar. Y creo, hermanos, que es lo mismo para nosotros. Dios nos ayuda todos los días, nos llama todos los días, le da la oportunidad todos los días, pero un mensaje muy importante que nuestro Dios nos está mandando en esta mañana, y yo al menos así lo veo, es la adoración a Él. Por eso el Salmo dice que meditemos en su palabra de día y de noche. Lo primero que debemos hacer es esto, hermanos, buscar llenarnos de la presencia de Dios, buscar su palabra, buscarlo a Él, porque realmente lo necesitamos. Este pueblo, por no buscarlo, se desvió y cayeron donde cayeron. Y son humanos como nosotros, hermanos, vulnerables. Es por eso, hermanos, que hoy nuestro Dios nos recuerda esto. Esta adoración, esta lectura, este estudio, la adoración que usted le da a Dios todos los días, el día en que es ese sábado donde la comunión, el cuerpo de Cristo se une para adorarle, y es todos los días esto, hermanos. La importancia del culto a nuestro Dios no es, a veces podemos tomarlo como algo cotidiano, ¿no? Despierto, como hago mis actividades, y es algo tan rutinario que podemos llegar a ver el culto de nuestro Dios lo mismo. El sábado hay que ir al culto. No, aquí David da una pauta y un ejemplo. Él se regocijó. Él hizo una gran fiesta. Y dice, porque la presencia de Dios está con nosotros. ¿Con qué actitud usted llega cada sábado a su iglesia a adorar a Dios? ¿Con qué actitud tiene la comunión con el resto de sus hermanos? Es el cuerpo de Cristo, hermanos. No es cualquier cosa. Así es, Carlita, y nos damos cuenta que otro salmo que toma como base Crónicas es el Salmo 96, que habla de un himno de realeza de Dios. ¿Por qué? Porque deja enfatizado algo. El rey sigue siendo Dios. Él es el rey que sigue gobernando, que sigue dirigiendo esta nación, pero que además este rey ha decidido que no solamente sea su pueblo, sino que las naciones de la tierra y la creación entera puedan adorarle, puedan conocerle. Este salmo, hermanos, que toma como base Crónicas, que es el Salmo 96 también, conserva algunos elementos muy interesantes, hermanos, que hablan de la superioridad, la grandeza, la majestuosidad de Dios en comparación con las deidades de ese tiempo, en comparación con las creencias de ese tiempo, y muestra algo a Dios como el dueño y Señor de la creación. Miren cómo dice el verso 3 al 7 del Salmo 96. Proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre los pueblos. Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Todos los dioses de las naciones no son nada, pero el Señor ha creado los cielos. El esplendor y la majestad son sus heraldos. Hay poder y belleza en su santuario. Tributen al Señor, pueblos todos. Tributen al Señor la gloria y el poder. Aquí está hablando de algo más amplio. Está hablando que la adoración no solamente debe ser de los israelitas. Todos los pueblos tienen que conocerlo. Todas las naciones tienen que saberlo. Y yo me atrevo a pensar, hermanos, por lo que vimos en los libros de Josué, como todos temían a Dios, como cuando llegó a Canaán aquel grupo de espías le decían: sabemos lo que ustedes, quiénes son, sabemos quién es su Dios, sabemos que los sacó de Egipto, sabemos ustedes que tienen un Dios poderoso, y nos da mucho miedo, estamos aterrados aquí, porque sabemos el Dios que está con ustedes. Le dijeron a los espías que estuvieron ahí inspeccionando cuando Josué estuvo, hermanos, planeando conquistar esa tierra. Rahab le decía: tenemos miedo porque sabemos el Dios que está con ustedes. Y hermanos, ese Dios poderoso, con su gracia, pero también con su misericordia y con su poder, había consumado algo complicado para el humano, pero posible para él: regresar a este pueblo del exilio, regresar a este pueblo de la esclavitud, como lo hizo anteriormente en Egipto. Ahora en Babilonia lo ha hecho.
y muestra la superioridad de Dios por encima de todas las creencias, como tenían en Egipto, como tenían en Babilonia, y que ahora ellos sabían que no solamente tenían que sentirse contentos de tener al Dios que tenían, sino proclamarlo. Esta es una palabra muy interesante, proclamarlo, darlo a conocer. Como dice aquel salmo, este pueblo lo he creado para mí, mis alabanzas publicarán, hablarán de mí, contarán de mí, dirán de mí. Y este pueblo tenía que ser luz, tenía que impactar a los demás, tenía que mostrarles a los demás. A mí me encanta, hermanos, cuando leímos el libro de Josué, cómo otros pueblos decían, nosotros también queremos ser parte de ustedes. Y algunos decían, no, es que no podemos, bueno, lo arreglamos. Por ahí, algunos de ellos se las ingenió para engañar a Josué y decirles, venimos de lejos, Josué, mira nuestro pan que duro está, ¿de dónde venimos? Acéptenos. Y eran sus vecinos. Y estos que no eran, ya eran parte del pueblo. ¿Y cómo ellos se sintieron, hermanos? Motivados a experimentar la presencia de este Dios que era, en ese momento, pensando, el Dios de los israelitas. Pero dice Dios, soy el Dios de todo el que me clama. Soy el Dios de todo el que me busca. Soy el Dios de todo el que viene ante mí con un corazón contrito y humillado. Soy el Dios del que me clama, del que me anhela. Y en este canto están reconociendo esa grandeza de Dios. Entonces, hermanos, esta mezcla de salmos de alabanza se incluye al final una súplica muy hermosa que resuena como el grito de los ya repatriados y de los que aún están dispersos, que esperan volver a reunirse para alabar a Dios. Y miren cómo dice 1 Crónicas capítulo 16 verso 35 y 36. Díganle, sálvanos, oh Señor, sálvanos, reúnenos y líbranos de entre los paganos, y alabaremos tu santo nombre y nos regocijaremos en tu alianza. Y todo el pueblo respondió, amén, y alabó al Señor. Me gusta este cierre de este salmo. Señor, sálvanos, reúnenos y líbranos de entre los paganos. Y esto se cumple con este pueblo que regresa. Y ellos, al leer, hermanos, lo que aconteció, y en esta relectura del cronista, ellos saben perfectamente que no fue casualidad, no fue Ciro, no fue nadie, fue Dios el que los regresa. Fue la mano poderosa de Dios la que los vuelve. Y ahora ellos, al regresar, saben que su prioridad es construir un templo. Saben que su prioridad es restituir la institución del culto de los levitas, de los sacerdotes. Saben la trascendencia que tiene ahora este ministerio, este sacerdocio, este ministerio levítico. Saben que ellos ahora tienen como prioridad hacerlo. Y lo primero que hacen cuando llegan del exilio es construir un templo. Es buscar precisamente estos elementos, hermanos, que el cronista está relatando. Y ellos, al leer esta historia, dicen, mira, aquí que hizo David, buscó el arca del pacto. Lo primero que hizo fue eso y le fue bien. Creo que lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer, antes de levantar el muro, antes de levantar la casa, antes de mejorar la calle, el templo, el culto, buscar a Dios. David dice que aquí le fue muy bien cuando estuvo el arca del pacto, el arca de la alianza, la presencia de Dios. Y esta lección para ellos era, entonces, esto es urgente y es lo primero que tenemos que hacer. Fíjate qué hermoso es este capítulo, Carlita. Hoy lo vemos con unos ojos hermosos en nuestro presente, pero para ellos también, que volvían del exilio, era un aliciente, pero también una dirección que siguieron. Así es, y está muy bonita la parte de la de ahí del primero de Crónicas, porque ellos mismos reconocen que Dios los ayudó, y me gusta esta parte porque dice, reúnenos y líbranos de entre los paganos. Y todavía le dicen, y vamos a alabar tu santo nombre, y nos vamos a regocijar en medio de esa alabanza, en medio de esa adoración, y le dicen a Dios, sálvanos, Salvador nuestro, sálvanos. Este pueblo que venía regresando, hermanos, sabía los errores, pero Dios les estaba dando una nueva oportunidad y les estaba dando la respuesta. Antes de que construyan el muro y arreglen su casa y arreglen la calle, lo primero que tienen que hacer es hacer esa casa, que es importante porque ahí era la adoración a Él. Y este capítulo que vemos, hermanos, para este pueblo que venía de regreso, les estaba dando Dios esa respuesta.
lo primero que tienen que hacer es venir a mí, adorarme, ponerme el primer lugar para que yo pueda bendecirles. Y este capítulo que vemos donde David trae el arca era un recordatorio para ellos. Y Crónicas, aquí está esta parte donde dice: sálvanos, Señor, de entre los pueblos paganos, porque ellos no estaban en una tierra que Dios les había dado, estaban con gente pagana, en pueblos paganos, hermanos. Y a usted y a mí, Dios nos sacó de un exilio, hermanos. Nos sacó del pecado, nos libró de la muerte, de esa muerte eterna, porque aunque sí vamos a fallecer un día, hay una promesa de resurrección, ¿sí? Pero Dios nos sacó de allá y lo trajo una luz admirable que es su Hijo Jesucristo, y lo manda a Él para que usted tenga el perdón de sus pecados, tenga vida eterna y le dé la salvación. Dios lo saca así como este pueblo lo saca de Babilonia y lo trae a esa tierra prometida. Nuestro Dios lo mismo hace, hermanos. No olvidemos, no etiquetemos nuestras actividades. Para David era importante porque ¿de dónde estaba el arca? Estaba con Obed-edom y a él le fue fenomenal, pero David para él era importante. Para usted es importante, hermanos, estar ahí delante de Dios. La misma actitud de gozo que este rey tuvo, tenemos que mostrarla delante de Dios todos los días, puesto que venimos pasando toda una semana de muchos trabajos o de ciertas situaciones. Tome en cuenta el culto a Dios, hermanos. Es importante el debido respeto, pero sobre todo el lugar que nosotros debemos de tener a este culto, esta adoración a Dios, que es importante para nuestras vidas. Miren cómo termina el capítulo 16. Luego, todos regresaron a su casa y David se fue a bendecir a su familia. ¿Se dan cuenta cómo la adoración no termina en el culto? ¿Se dan cuenta cómo la adoración no termina con la bendición pastoral? Ahí empieza, podemos decir, pues David entendió perfectamente esto, y David sabía, hermanos, que sí se había regocijado con todo el pueblo, se había alegrado porque estaba ahí esta presencia hermosa de Dios. Pero no es que David se haya ahí y diga: no, pues ya se quedó Dios ahí guardado. No, él se va a bendecir a su familia. Sigue adorando a Dios en su casa, sigue adorando a Dios con los suyos. Y esto para mí, hermanos, fue así como cuando lo leí, yo decía: ¿por qué pone esta nota el cronista? Y yo entiendo algo perfectamente, hermanos. El culto no solamente es momentáneo, en una hora, en un momento, digamos, a la semana. El culto es permanente. Y David se fue a su casa a seguir adorando. Se fue a su casa a seguir bendiciendo a su familia. Yo creo, hermanos, que este relato nos invita a eso, a regocijarnos, sí, a estar en comunión, a estar en fraternidad con la congregación, pero también no olvidemos que cuando llegamos a nuestra casa es para bendecir, es para seguir adorando, es para seguir fortaleciendo nuestra relación con Dios, y es para seguir siendo instrumento de Dios para bendecir a los nuestros, para ministrar a los nuestros. Yo creo que esta nota nos muestra algo, hermanos. Nos muestra la relevancia que tiene ir a casa y levantar también un altar en nuestra casa, levantar un momento ahí en nuestra familia para adorar a Dios, porque a veces esperamos hasta el sábado, ¿no? Y en la semana se nos olvida. Pero ¿qué le pareciera a usted poner un día en su hogar y decirles, así como se ponen de acuerdo para ver un juego de fútbol o se ponen de acuerdo para ver una serie, familia, a tal hora nos vamos a reunir aquí en la salita 15 minutos para tener un tiempo con Dios? Requerimos aquí en casa también tener un altar, un momento, como David dice, se fue a su casa y ahí siguió adorando. Requerimos tener este momento, familia. ¿Cuántas formas Dios está llamándonos hoy, hermanos? De muchas formas. Yo creo que Dios está muy interesado en seguirle hablando a usted y a mí en nuestros tiempos, así como este pueblo le da la oportunidad. Hoy Dios sigue hablándonos a nosotros y ha utilizar todos los medios, y a las personas que dejen su vida en sus manos y que dejen que Él los guíe en esto de hablar de Él, de volver en nuestros hogares un culto, una adoración a nuestro Dios. Y creo que esta parte es muy buena y que le recuerda al pueblo y que nos recuerda a nosotros. No solo los sábados me vienes a adorar, tu vida es una vida de adoración a mí. Todo lo que haces es para adoración a mí
también todo lo que dejas de hacer también puede ofender a Dios, hermanos. Entonces, tomemos en cuenta todo lo que la palabra hoy en el libro de Crónicas 16 nos relata. Así es, hermanos, así que el capítulo 16 de Primera Crónicas deja muchos desafíos y Dios permita que su Espíritu nos impulse y nos ayude para poner palabra en acción y para que todo lo revisado en esta mañana, hermanos, redunde en buenas obras y todo sea para gloria y honra de Dios. El Señor nos siga edificando con su palabra viva y sigamos creciendo en todo a través